Y en la misma línea, creo que también será muy interesante escuchar a Manuel Díaz de Rábago, creo que tiene mucho que decir porque fue el abogado también de esta causa, pero con una particularidad, que en realidad era abogado del sindicato Vertical y que, bueno, de alguna forma desde dentro pues se pudieron abrir algunas grietas. Me gustaría que me hablases precisamente del Vertical, también del papel de la Junta Sindical y de todas las reuniones que mantuvisteis. Gracias, Maider. Buenas tardes, arratsaldeon. Qué alegría, qué emoción. En las asambleas, yo fui a pocas, pero cuando iba era el delegado del gobernador civil, que había autorizado la asamblea y me mandaba a mí para controlarles. Como comprenderéis, no controlaba nada. Ellos hablaban y yo calladito. Bien. A los que estáis aquí, trabajadoras y trabajadores, ex-trabajadoras y trabajadores de Michelin, a sus parejas o cónyuges, a sus familiares, me parece importante resaltar una cosa. La huelga de Michelin, que vivisteis hace 50 años, ha sido el hito más importante de lucha del movimiento obrero en Guipúzcoa en toda la historia. El más importante, el más útil, el que se tendría que explicar cuando se quiere poner un ejemplo de lo que es una lucha obrera pacífica, con el protagonismo de todos los trabajadores. Y de una forma, aunque luego el resultado no fuera bueno, pero sí lo fue porque demostró una unidad entre todos los trabajadores importantísima. Yo creo que, ya ha dicho el alcalde, que esa huelga tuvo esa importancia, entre otras cosas por la solidaridad que se mostró, por el número de trabajadores afectados y por la plantilla de trabajadores. Pero, ¿por qué tuvo tanto éxito? ¿Qué razones son las que llevaron a eso? Porque hay que tener en cuenta que estábamos en una dictadura. Es verdad que acababa de fallecer Franco. Dentro del régimen franquista había quienes querían evolucionar. Eso nos fue útil para utilizar los medios legales en beneficio de los trabajadores en lucha. Pero lo importante aquí es resaltar que el sindicato vertical, ¿qué es? Me decía un compañero antes joven, dice, explícanoslo, ¿qué era el sindicato vertical? Bueno, pues el sindicato vertical, para los jóvenes, los que tenéis más de 60 años ya lo sabéis lo que era un falso sindicato. Era el sindicato que creó el fascismo italiano como forma de que los trabajadores no pudieran reivindicar adecuadamente sus derechos laborales frente a los empresarios. Y estaba conformado, y esto es lo increíble, por trabajadores y empresarios, todos juntos, todos juntos. Dentro del sindicato vertical estaba la Unión de Trabajadores y la Unión de Empresarios, pero todos juntos. Yo era el abogado del Sindicato de Industrias Químicas de Guipúzcoa, pero de los trabajadores y de los empresarios. Fijaros cómo se puede defender adecuadamente los derechos de los trabajadores en esas circunstancias. Bueno, yo podría decir que era un infiltrado. Es decir, tenía 26 años, era rojete, y aquello fue una experiencia increíble para mí, la mejor de toda mi vida profesional. ¿Qué destacaría de factores relevantes para el éxito de esta huelga? Las asambleas, su organización, o sea, las asambleas entendida en el sentido de que se hacían asambleas prácticamente o se intentaban hacer todos los días, y asambleas
de hasta 2.000 trabajadores, 2.500. O sea, de casi todos los huelguistas. Y estaban así, y acudían casi todos. Eso creaba una unión importantísima y una divulgación dentro de lo que es las artes y toda su comarca, pues también muy relevante. La organización que tuvieron los que dirigieron la huelga. Fueron capaces de crear un sistema de organización absolutamente ejemplar, con una multitud de comisiones que se repartieron para detallar, para realizar las distintas tareas que había que efectuar. Como también erais muchos trabajadores, pues se pudo hacer grandes cosas. Y también destacaría la unidad sindical. Mirad, en esa huelga hubo trabajadores que han sido grandes dirigentes de casi todo el arco sindical actual. Grandes dirigentes de comisiones obreras, de ELA, de LAB y de USO. Eso también es significativo, pero hubo grandes dirigentes en esa huelga. Pero entre ellos hubo siempre unidad. Unidad, ¿por qué? Porque la asamblea era la clave. Ahí estaban todos los trabajadores y estaban unidos. Bien. En eso hubo un factor muy relevante, y aquí entra en juego el sindicato vertical. ¿Por qué? Pues, de alguna forma, colaboró las estructuras del sindicato vertical a que el buen desarrollo de la huelga. ¿Cómo? Porque los entonces sindicatos ilegales, la mayor parte de ellos, habían decidido participar en las elecciones sindicales que se organizaban entonces cada 4 o 5 años, para elegir, tener en cuenta que en esas fechas, en esa época del sindicato vertical, la afiliación era obligatoria, todos los trabajadores tenían que estar afiliados, y se organizaban de vez en cuando, cada 4 años, unas elecciones para elegir representantes en las empresas. Y a su vez estos representantes elegían los representantes en la localidad del gremio de industria química, el gremio de hostelería, el que fuera. Y a su vez a nivel provincial y a nivel nacional. Bueno, pues hubo la mayor parte de los sindicatos, básicamente comisiones obreras, ELA y USO, decidieron participar en las elecciones sindicales en 1975. Y tuvieron mucho éxito. Yo tuve la suerte de tener, mi presidente, Juan Olascoaga. Era un trabajador de ELA, uno de los máximos dirigentes de la huelga y uno de los máximos dirigentes que luego lo fue de ELA. Y era mi presidente, o sea, llegó a ocupar ese puesto, estaba ahí, se había insertado dentro de la estructura del sindicato vertical. Y entonces estaba facultado para pedir autorizaciones de asambleas, para dar justificantes, para que se dieran justificantes, para pedir locales donde reunirse. ¿Quién? Los representantes elegidos en la empresa en esas elecciones sindicales. Se llamaban entonces, no como ahora, miembros del comité de empresa, sino enlaces sindicales. Los enlaces sindicales estaban constituidos en una junta, y esa junta, que eran 50 y tantos, si no recuerdo mal, también se podían conseguir colaboradores sindicales, y entonces en muchas naves de la empresa que no tenían un enlace sindical, pues elegían colaboradores y se les hacía que participaran también en las reuniones de la junta sindical. Y para eso, el sindicato vertical, y ahí yo aportaba mi granito de arena, pues gestionaba el que pudieran reunirse, fijaros, en un local, a veces en San Sebastián, en la sede del sindicato, lo que es el edificio que está al lado de Hacienda, que tenía un salón de actos bastante parecido a este. Y ahí mismo, donde estáis vosotros, se reunían a lo mejor muchas mañanas y pasaban muchas mañanas y tardes reunidos los miembros de la Junta Sindical y estaban organizando la huelga. Se pudo organizar la huelga también de esa forma.
Y el tercer factor importante es que se pudo también utilizar como medios legales la impugnación judicial de bastantes de los despidos con éxito, concretamente de los miembros de la Junta Sindical que habían sido despedidos precisamente porque estaban realizando funciones sindicales y para ello yo tuve que ir de testigo diciendo no, estaban reunidos intentando de resolver la huelga. Entonces, gracias a todas esas cosas, gracias a esa utilización de los medios legales, se pudo ayudar a que esta huelga tuviera el éxito, la trascendencia y la relevancia. Pero, y con ello quiero terminar, solo puedo decir a todos vosotros, por favor, sentiros orgullosos de esa huelga, orgullosos, transmitirlo a los vuestros. Nada más. Muchas gracias.